Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. En el día de hoy estamos junto a Alejandro Millán, mi nombre es Angélica Suil, y en el capítulo de hoy, ¿de qué hablaremos, Alejandro? Biología del conocer, ni más ni menos. ¿Eh? Ya, okay. Venimos simplecitos hoy día. Oye, y esto que qué bueno que vamos a tocar este tema, porque a veces siempre me preguntan, ¿y qué es eso? Así como, ¿y qué es eso? Y así que vamos a hablar sobre el... Pero para hablar de la biología del conocer también tenemos que saber quién es Humberto Maturana. Uno de sus fundadores, uno de los pilares de la biología del conocer. También debemos saber qué es lo que vamos a entender por biología del conocer, cómo se aplica, por qué es tan valioso este aporte de la ciencia al comportamiento humano, y también cómo llegamos nosotros a esta explicación. Y es cierto, por qué estamos tan siendo enamorados de esta explicación científica del comportamiento humano. De eso y mucho más. Como dicen unos amigos, como la explicación llegó a ti. También es posible. Bueno, vamos a hablar de todo eso durante este post. Encantado. ¿Te parece que comencemos hablando de Humberto? Perfecto. ¿Quién era don Humberto Maturana? ¿O quién es don Humberto Maturana? Fallecido recientemente, hace un par de años ya. Él es un doctor en biología, chileno, Premio Nacional de Ciencia también, importante. Y uno de los fundadores de la biología del conocer. Junto a Francisco Varela. Francisco Varela, otro gran aporte. Gran aporte, sí. Y esta persona, este doctor, fue el que fue generando los cimientos de un cambio revolucionario respecto al comportamiento humano. Sí, vamos a ir hablando sobre eso porque no es menor el aporte que él hizo, no solamente para la ciencia, sino que también cómo eso se empezó a desencadenar en distintas disciplinas y cómo cambió el paradigma de muchas cosas que también nosotros dábamos por sentadas. Por eso yo siento que es un aporte que es tan valioso y por eso en el mundo se le menciona tanto en muchos papers científicos. Exactamente. ¿Sí? Tiene un reconocimiento a nivel global valiosísimo. De hecho, yo creo que no sé, me atrevería a decir que lo conocen más afuera que en Chile. Pero fíjate que a mí me sorprende que el nombre de Humberto Maturana, en todos los talleres que hacemos en las más distintas industrias, siempre que lo mencionamos, hay alguien que lo conoce, que lo ha escuchado. Claro. Ahora, que se entienda, ese es otro tema, pero que es conocido, que su nombre resuena totalmente. Oye, a propósito de lo que dices, porque no es menor, sabes que en una clase de biología del conocer en la Universidad de Chile, estuvimos con uno de los doctores que también enseñan esta explicación del conocer. Y sabes que Jorge Podosis decía, a Maturana se le menciona mucho, se le conoce poco y se le entiende mal. Y dije, chuta, ¿qué problema más grande? Porque imagínate una persona que tiene un conocimiento que ha transformado muchas disciplinas, muchas vidas, o sea, tiene un gran impacto social. ¿Cómo está pasando eso? Bueno, yo lo conozco, lo menciono. Espero estar entendiéndolo bien. También espero lo mismo, ¿no es cierto? Estamos en el camino. Estamos en el camino, sí. Sí, porque es algo que nosotros siempre lo hemos conversado, que no es algo que se entienda de la noche a la mañana, ni se aplica como una receta, sino que es un proceso de transformación. Y por tanto, no siempre va a estar siempre solventado. Y eso también es un descubrir que hemos dado vuelta con el equipo. Bueno, oye, y este Humberto Maturana, junto con Francisco Varela, que comienzan a describir, es como describir el conocer del conocer. ¿Cómo es que llegamos a conocer los seres humanos? Los seres vivos, primero los seres vivos. Los seres vivos, partieron con los seres vivos. Y los seres humanos por extensión, que somos parte de los seres vivos. Porque somos seres vivos. Exactamente. ¿Y qué fuiste entendiendo tú? ¿Qué es la biología del conocer para ti? Bueno, justamente es una aproximación a cómo los seres humanos llegamos a tener conocimiento. En definitiva, la pregunta es, ¿cómo es que hacemos lo que hacemos? ¿Cómo es que me surge la motivación? ¿Cómo es que somos filiales? ¿Cómo es que nos motivamos por algunas cosas? ¿Te acuerdas que el otro día conversábamos? ¿Cómo es que hay cosas que nos generan motivación, que nos gustan, cosas que no nos gustan? La biología del conocer trata de hacer una aproximación científica a esas preguntas. Claro, y ojo, porque a veces el conocer pareciera que es como información, o sea, de conocimiento más
informativo. Y aquí estamos hablando del conocer desde que somos bebés, y empezamos a configurar nuestro mundo, a configurar nuestro ser biológico, que empieza a conocer las relaciones con otros, objetos perceptuales como desde la mamadera hasta, oye, un juguete, o conceptos como el portarse bien. Claro. Entonces todo eso, cómo natural y biológicamente le va pasando al ser humano, que va distinguiendo y va generando su mundo, su percepción, configurando el lenguaje, que no como el lenguaje como solamente el hablar, sino que como la coordinación de acciones con los objetos que percibimos del mundo, y así muchas cosas que nos fueron generando curiosidad. Y quiero recalcar ese tema de que no es simplemente acumular conocimientos. Claro. Yo me acuerdo cuando era chico que me decían, ¿y usted qué va a hacer cuando grande? Es decir, pareciera que cuando era chico no era nadie, porque la pregunta era... Y aquí cuando entendemos el conocer, cuando hablamos del conocer, es cómo voy moviéndome en el mundo momento a momento. El otro día leí una frase que me gustó mucho, que decía, todo ser vivo siempre sabe. Porque todo siempre se está moviendo en un ambiente. A eso nos referimos con conocer en este contexto de la biología del conocer. Claro, no el conocer de datos, ¿ya? No es sino que toda la experiencia sensomotora que va generando cada ser vivo en la realización de su vivir. Exactamente. Ya. Ahora, ¿qué es importante? Porque de esta biología del conocer empezaron a surgir varios conceptos que me gustaría no profundizarlos ahora, sino que también vamos generando una conversación en futuros podcasts con respecto a la percepción, con respecto a qué es el lenguaje y cómo va generando los mundos que vivimos, también los temas emocionales, cómo es que somos una unidad indivisible entre el organismo y su medio, y todas las implicancias que tiene este entendimiento. Ya, pero eso lo dejémoslo para... Pero una pizquita, de una pizca por lo menos. Porque es posible que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, hayan tenido aproximación a esto desde la filosofía, desde otras ramas. Lo interesante desde la biología del conocer es que hay una experimentación, es decir, es una mirada desde la ciencia. Entonces, cuando históricamente se ha dicho que en realidad no son las cosas las que nos afectan, sino cómo nos vivimos las cosas, en la biología del conocer se experimenta. Te dicen, mira, esto ocurre porque esto es lo que le pasa biológicamente al ser humano. Claro, que tiene que ver con el explicar la ciencia, con el método científico. Oye, y Alejandro, cuéntame por favor, ¿te recuerdas cómo nosotros fuimos llegando a este conocer? ¿Cómo llegué a Humberto Maturana? Yo claro, lo personal, y que después lo vamos a mostrar, pero yo llegué hurgueteando biblioteca. Que yo en las casas, cuando llego a una casa, lo primero que hago es 6 libros, los empiezo a hurguetear. Yeah. Ahora, si tengo más confianza, además abro los refrigeradores. Okay. Tú sabes esa experiencia. Soy testigo. Pero si no hay mucha confianza, al menos veo los libros. Y dentro de este hurguetear libros, biblioteca, me encontré una vez con un libro que se llamaba El Árbol del Conocimiento. Que en su formato, en su escritura, todo eso me maravilló. Y ese libro había sido escrito por Humberto Maturana y Francisco Varela. Y debo reconocer que desde que empecé a hojear el libro, me sedujo. Era una cosa que partía en el Big Bang y terminaba en cómo los seres humanos generamos afecto. Y todo unido en un todo coherente. Así que esa fue mi llegada. Así llegó don Humberto Maturana a mi vida. Y además ese libro es maravilloso porque te empieza a generar justamente experimentos, que tú puedes ir dándote cuenta que tenemos sesgo, y eso lo hace más atractivo, porque a mí, por ejemplo, me generó mucha curiosidad. Porque me sorprendí cuando hice un experimento con los puntos ciegos, o los colores, y yo me sorprendí, y ese solamente hecho hizo que en realidad yo pusiera mi atención a querer saber más de eso. Ahora, también nosotros somos ingenieros industriales de base, y yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, nos hablaban de Maturana, de complemento estructural y determinismo, y todo a mí me sonaba súper raro, la verdad. Y cuando empezamos a estudiar, hicimos nuestra tesis en relación a cómo relacionar la productividad con el comportamiento humano, porque siempre llegábamos al mismo tema. Los procesos, los sistemas, la estructura estaban bien diseñadas, bien definidas, pero siempre había un problema, una brecha, por qué no funcionaban. Y en general, la explicación es que los seres humanos
no se relacionan bien, se equivocan, entienden mal. Entonces yo creo que nuestra aproximación también surge de ir entendiendo más cómo el ser humano hace lo que hace, de modo tal que no se logran las planificaciones, que existen conflictos en la organización, que de repente me equivoco porque pensé que mandé, no sé, un mail y no lo mandé. Entonces, ¿cómo pasa eso? Yo siento que nos llevó a ser más curiosos y aprender más de la biología al conocer. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que es tan relevante? ¿Por qué crees tú que...? Ah, bueno, pero se nos olvidó una parte importante, porque después que estuvimos en la universidad estudiando, y también después nos encontramos con la sorpresa que dio un magíster de biología cultural. Exactamente. Sí, ahí ya él estaba en matrística y lo hizo justo con la Universidad Mayor en Chile, y llegaron 50 alumnos de todo el mundo. Fue una experiencia maravillosa porque habían 15 chilenos y 35 extranjeros. Y ahí tú te das cuenta de cómo esta persona, este doctor, tenía un impacto y era muy conocido alrededor del mundo, porque gente viajaba todos los meses para escuchar sus cátedras. Así que un privilegio de haber participado. Es que ahí nos meteríamos en otro tema, pero es Sí. que estar con Humberto Maturana, escuchando a cómo hablaba, había una coherencia entre lo que decía, todo lo que él decía, que hablaba del legítimo otro, etcétera. Cuando se le escuchaba hablar, tú decías, uy, en realidad, sí, pues es así, pues. Sí. Había coherencia entre lo que hacía y lo que decía. Y después también, porque esto, cuando tú empiezas a conocer esto, empiezas como a meterte en profundidad, si te gusta, obviamente. Y después, ¿dónde más estuvimos aprendiendo de la biología al conocer? Bueno, en la Universidad de Chile también. Sí, pasamos el dato porque Claro. hay un programa maravilloso para gente que realmente se quiera especializar y conocer a fondo de la biología al conocer, en el diplomado. Se llama Episteme, ¿cómo se llama? Universidad de Chile, Sí. pero el diplomado es Biología al Conocer Biología y al la Conocer. Comunicación Humana. También Buenísimo, recomendamos. plenamente recomendable. Sí. Y hemos aprendido también con un mentor que nos ha acompañado todo este tiempo, que es el doctor Simón Ramírez, que también nos enseña y nos va siempre guiando para conocer cada vez más. Así que nuestra aproximación, si se dan cuenta, ha sido un trayecto que ha ido también ampliándonos la mirada en ir comprendiendo estos fundamentos de la biología al conocer y su impacto en la vida cotidiana. ¿Qué significa ese impacto en la vida cotidiana? ¿Qué nos ha pasado? ¿De qué nos fuimos dando cuenta? Bueno, nos fuimos dando cuenta de varias cosas, pero una de las cosas que nos fuimos dando cuenta es que cuando nosotros tenemos modelos, por ejemplo, modelos de liderazgo, no sé, el liderazgo transformacional, el liderazgo situacional, ¿qué otros modelos? Adaptativo. El modelo adaptativo. El ágil. El ágil. Sí. Todos tienen algunos fundamentos. Que si yo, por ejemplo, en el liderazgo adaptativo hablamos que yo debo observar, interpretar y actuar. En el liderazgo transformacional hablo del tema de la motivación, por ejemplo. Y a veces veíamos que esto funciona y a veces no funciona. Bueno, cuando no funciona, evidentemente tú dices, ay, que apliqué mal el modelo. Claro. Y no, pues nos dimos cuenta que si nosotros lo comparamos esto con un iceberg, los modelos están en la punta, en la parte visible del iceberg. Pero abajo está el entendimiento, la comprensión de cómo es que los seres humanos hacen lo que hacen. Es decir, ¿qué es lo que nos hace que algunas cosas nos motiven y que otras cosas no nos motiven? ¿Por qué ciertas recetas como, mira, pues te voy a hacer una petición y voy a hacer los 7 pasos de una correcta petición? A veces teniendo todos los pasos, la petición se logra y a veces no se logra. ¿Qué es lo que hice mal? Y es porque falta esta parte de abajo que lo explica la biología del conocer, y es cómo funcionan los seres humanos, cómo es que los seres humanos nos motivamos, cómo hacemos lo que hacemos en definitiva. Me acordé de porque nosotros en el trayecto de nuestra experiencia de la consultora, partimos formándonos como coaches ontológicos. Y yo recuerdo que en esa época empezamos a implementar programas de liderazgo en salud y seguridad en grandes mineras. Y claro, y enseñábamos justamente los actos del habla, claro, ¿cierto? La petición efectiva, cómo dar feedback. Pero a veces eso no resultaba. Entonces yo decía, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú aplicas el modelo y que el modelo pareciera sensato, pareciera que va a dar resultados, no pasa de esa manera. Entonces cuando nosotros nos comprendimos que en realidad teníamos que aprender a ser
lecturas de cuándo era oportuno o no aplicar cierta técnica y empezamos a enseñar los fundamentos de cómo los seres humanos les pasan las cosas, los modelos de liderazgo que enseñábamos en las empresas empezaron a tener un cambio en la efectividad, porque la gente aprendió a tener criterio propio, que empezó a ser mucho más juiciosa respecto a cuándo era oportuno aplicar una herramienta que se enseña en los programas de liderazgo y cuándo no, y de qué forma. ¿Ya? Otro caso me pasó con una persona que es típico que te dicen, oye, hay que romper el hielo en una conversación, claro. entonces le puedes decir, hacerle preguntas de la familia, pregúntale por el, no sé, el partido de fútbol, el clima, pero resulta que eso no aplica para todos igual. Y cuando nos damos cuenta que en realidad tenemos los modelos nos sirven para dar estructura y ciertos lineamientos de cómo nosotros podemos acompañar a otros. Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que cada ser humano es un mundo en sí. No, si aplicamos los modelos igual para todos, pierden efectividad. Por eso es tan importante comprender los fundamentos de por qué a la persona puede que le guste una forma de yo aproximarme a mostrarle algo, por ejemplo, temas de seguridad o por ejemplo un feedback de mejoramiento, y por qué hay otras personas que le gatilla todo lo contrario y no les gusta ese modo. Entonces yo siento que eso le dio mucha potencia a los programas de liderazgo que implementamos. Claro, porque si hablamos en definitiva, por ejemplo, de mejora continua con respecto a un programa, de implementarlo, ver cómo va funcionando y sus efectos, pero si además yo me meto en el tema del funcionamiento humano, me permite que también la mejora sea desde entender qué es lo que le está pasando a las personas. Y una vez les bromeaba en un taller la típica pregunta que, o sea, a las personas, los trabajadores, la minera, por ejemplo, cuando les decía, no, era, cuídese porque alguien lo espera en su casa. Y yo le decía, yo vivo solo. Entonces, claro, cuando usted me dice que alguien lo espera en su casa, en realidad me dan ganas de quedarme acá en la faena, pues en definitiva. ¿Me cuido o no me cuido? Me cuido o no me cuido. Entonces, como una frase que es súper bien intencionada, exacto, pero que no está dirigida como al corazón de la persona, puede terminar generando un despropósito más que lo que yo quería lograr. Y esa es una como muy caricaturesca, pero hay otras que son más finitas, que son más, que nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Hay gente que dice, oye, a mí no me gusta que me pregunten por mi vida privada. Claro. Y yo quería romper el hielo y lo que establecí fue un témpano entre las dos personas, no sabemos. Sí, bueno, y esa comprensión yo siento que así como nosotros lo hemos aplicado en los modelos de liderazgo que trabajamos, en muchas disciplinas fue generando un impacto revolucionario. Porque, por ejemplo, empezaron a cambiar los paradigmas respecto a la realidad y a cómo yo me explico el mundo. Por tanto, empezó a afectar, no sé, disciplinas como la psicología, como la cibernética también, claro, que tuvo harto que ver con el pensamiento sistémico y cómo entender el sistema nervioso a lo que hoy día conocemos inclusive de la inteligencia artificial, de cómo ir entendiendo cómo nosotros vamos configurando esta red de relaciones y eso cómo impacta también en que es extrapolable a distintos dominios. Y eso lo encontré fascinante. Ya llega el minuto que hablemos de las emociones, ¿eh? Porque ahí claro, se empiezan a entender cuando nos empezamos a meter en los temas particulares de la biología del conocer, sí, es la fuerza que tiene esta forma de entender a las personas. Creo que hay una frase que siempre, de hecho aparece en este libro, que se lo vamos a recomendar. Todavía no lo hemos mostrado, está ahí, sí, como que lo vislumbro. Sí. De hecho lo podríamos promocionar. Sí, mira. Este libro, El árbol del conocimiento. Sí. Este libro fue escrito por Humberto Maturana y Francisco Varela y tiene ediciones súper limitadas, de hecho no se volvió a imprimir más. Así que quien los tenga, compártalo por favor, que es un tesoro. Comparta con sus amistades, familia, para que lo puedan leer y aprender. O si lo encuentran en estas librerías de libros antiguos, cómprelo de inmediato, o sea, tenga porque es un tesoro tenerlo en este minuto. Sí, que es algo que les recomendamos también para quienes quieran seguir aprendiendo y profundizando sobre los orígenes de la biología del conocer. Este libro que es como el puntapié inicial, El árbol del conocimiento. Oye, ¿con qué nos vamos a ir quedando, cerrando? Ya, porque tenemos que
cerrar este capítulo. Cerrar este capítulo, o si no nos va a pasar lo que nos pasa siempre, que nos extendemos ad infinitum. Casi cerrando empezamos Claro. a abrir. No. Yo creo que debemos revisar desde la biología de conocer por qué nos pasa esto, ¿no? Porque creo que algo debe haber ahí que nos lleva a seguir conversando. El No, entusiasmo, el entusiasmo, nos gusta entusiasmo. conversar además, Sí. sí, efectivamente. Sí, bueno, los vamos a dejar súper invitadas y invitados a que nos sigan en todas nuestras plataformas, Ujú. en nuestro canal de Simpatía, Conversando con Simpatía, y en nuestras redes sociales, @simpatiaconsultores. Nos vamos a dejar, espero con la curiosidad de conocer más en profundidad no tanto la inscripción, sino que cómo esto se aplica en nuestra vida cotidiana y realmente los beneficios poderosos que tiene de transformar nuestra vida, entender la biología del conocer. Exactamente. Oye, este libro es adictivo, yo ya tengo ganas de empezar a leerlo de nuevo. ¿Sí? Me despido y yo me voy a tirar de cabeza a empezar a leer el libro nuevamente. Les agradecemos mucho, que estén muy bien. Nos vemos, que estén muy bien.